Buenas tardes, profesor y compañeros. En este video vamos a hablar sobre las rentas de personas naturales, capital y trabajo. Somos alumnos de la Facultad de Ciencias Financieras y Contables. Estamos en el curso de Impuestos a los Ingresos y al Consumo. Estamos cursando el cuarto año en la sección H y estamos a cargo del docente, el doctor Omar Rodolfo Guerreros Arcos. Los integrantes somos Alcántara Vicente Alessandra, Cruz Guardales Milene, Mendoza Trujillo Miriam, Riva Cari Alexia y Rosales Rosales Anthony. Impuesto a la renta de personas naturales. Es un tributo que deben pagar las personas naturales por los ingresos que obtienen en un determinado periodo. En el Perú, este impuesto está regulado por la Ley del Impuesto a la Renta y es administrado por la SUNAT. Este se divide en 5 categorías. La primera categoría incluye ingresos por alquiler o cesión en uso de bienes inmuebles, por ejemplo, una persona que alquila un departamento y recibe una renta mensual. La segunda categoría incluye intereses por depósitos o préstamos, dividendos de acciones, ganancias de capital. Por ejemplo, vender acciones en la bolsa o recibir dividendos de una empresa. En la tercera categoría incluye rentas generadas por actividades empresariales. Por ejemplo, un bodeguero con una tienda registrada como empresa unipersonal. En la cuarta categoría incluye servicios profesionales o técnicos prestados de forma independiente, por ejemplo, un contador o un abogado que emite recibos por honorarios. En la quinta categoría incluye ingresos por trabajo en relación de dependencia, ejemplo, empleados que trabajan para empresas y figuran en planilla. ¿Quiénes deben declarar el impuesto a la renta? Los trabajadores independientes, las personas con ingresos de alquileres, personas con ganancias de capital o inversiones, personas que combinan rentas, trabajadores dependientes y no domiciliados en el Perú. Gracias. ¿Cómo debes pagar el impuesto a la renta de personas naturales? Para los trabajadores que se encuentran en planilla, no necesitan hacer el trámite de forma directa. El empleador retiene automáticamente el impuesto de sus sueldos y lo paga a la zona de forma mensual. Para los trabajadores independientes o con varias fuentes de ingreso, deben presentar una declaración jurada anual ante la SUNAT, donde informan sus ingresos totales y calculan el impuesto correspondiente. Esto se realiza entre el mes de febrero y marzo del año siguiente a los ingresos que son percibidos. Bueno, ingresamos a SUNAT de forma virtual con nuestro RUC y la clave SOL. Como segundo paso para declarar nuestros ingresos, seleccionamos mis declaraciones y pagos, ingresamos al formulario virtual 709, renta anual de personas naturales. Entonces, una vez completa o válida la información precargada sobre los ingresos, retenciones, gastos deducibles, entre otros, se envía la declaración y si resulta que el impuesto por pagar continúa, eh, entonces se debe generar la boleta de pago. Luego de declarar, SUNAT nos va a mostrar el monto que es a pagar. Nos dirigimos a la opción de boleta de pago o pago de tributos. Se selecciona el periodo tributario correspondiente. Se elige el código de tributo según el tipo de renta. Es 3072 según renta de trabajo, 3073 rentas de capital y 3074 rentas que son de fuentes extranjeras. Como cuarto paso se realiza el pago con diferentes medios de pago, ya sea Visa, Mastercard o Amex. También se puede realizar el pago mediante Yape o Plin, si es que se encuentra habilitado, claro. Y mediante cuentas bancarias, como se acaba de mencionar. También se puede realizar desde la de SUNAT de personas naturales. Como último paso, guardamos el comprobante y podría descargarse para su posterior guardado. ¿Qué son las rentas de capital? Tenemos la renta de primera y segunda categoría. La renta de primera son ingresos que provienen del alquiler o cesión de bienes. Ejemplo, al alquilar un departamento, una oficina o un vehículo. Se paga una tasa fija del 5% sobre la renta neta, después de deducir ciertos gastos. La renta de segunda categoría son ingresos por intereses de ahorros o préstamos, dividendos, ganancias por venta de acciones, derechos de autor, entre otros. Se paga un impuesto que va del 5 al 6.25 dependiendo del tipo de ingreso. Estas rentas no requieren actividad laboral debido a que el dinero, en otros términos, trabaja por ti y por eso se consideran
rentas que son pasivas. Bueno, yo les voy a hablar sobre rentas de trabajo. ¿Qué son las rentas de trabajo? Son los ingresos que obtiene una persona natural por prestar servicios personales. Pueden ser dependientes como los trabajadores en planillas o independientes como los profesionales que emiten recibos por honorarios. Estas rentas están clasificadas en rentas de cuarta categoría y rentas de quinta categoría. Las rentas de cuarta categoría son los ingresos recibidos por servicios realizados de cualquier profesión, arte, ciencia u oficio, como trabajador independiente, por las que corresponde emitir recibos por honorarios. En cambio, las rentas de quinta categoría son los ingresos recibidos por los trabajadores que se encuentran en planillas, tales como sueldos, remuneraciones, gratificaciones, en general toda retribución por servicios personales. Existe un beneficio tributario importante que se llama deducción adicional para rentas de trabajo y aplica tanto para cuarta como quinta categoría. Este beneficio permite deducir hasta 3 UITs adicionales al año, además de las 7 UITs que ya están fijadas por ley. ¿Qué significa esto? Que al reducir la renta neta imponible, pagamos menos impuestos al final del año, incluso si ya hemos pagado de más. Podemos recibir una devolución del impuesto en la declaración jurada anual. Para calcular, primero se suman las rentas de cuarta y quinta categoría. En el caso de la cuarta categoría, se descuenta un 20% automáticamente. Luego a ese total se le resta dos tipos de deducciones. La deducción fija, que es 7 UIT, y la deducción adicional de hasta 3 UIT. Si se justifican con ciertos gastos permitidos como alquiler, salud, restaurante, entre otros. Una vez que tenemos la renta total de trabajo, después de restar las deducciones, se multiplica por un porcentaje según una escala progresiva. De 0 a 5 UIT se paga el 8%, de 5 a 20 UIT se paga el 14%, de 20 a 35 UIT se paga el 17%, de 35 a 45 UIT se paga el 20%, y si supera las 45 UIT se pagará el 30%. Este cálculo nos da el impuesto a la renta. Luego, a ese monto se le resta lo que ya hemos pagado durante el año, ya sea por retenciones que nos hace el empleador o por pagos directos. El resultado final puede ser un monto por pagar a SUNAT o un saldo a favor que SUNAT nos devuelve en la declaración jurada. Esto incentiva a que el trabajador solicite comprobantes y deduzca correctamente sus gastos. Ahora les hablaré sobre los gastos que se consideran para la deducción. El primero es por arrendamiento o subarrendamiento. Siempre que existe un contrato formal y se emitan comprobantes electrónicos a nombre del inquilino. En este caso, se puede deducir el 30% del monto pagado por alquiler durante el año. Luego tenemos por toda profesión, arte, ciencia, oficios y actividades. Esto incluye, por ejemplo, los servicios brindados por abogados, contadores, ingenieros o consultores que emitan recibos por honorarios. En este caso también se deduce el 30%. Luego tenemos por hoteles y restaurantes. Se deduce el 15% del total consumido, siempre y cuando el establecimiento emita una boleta electrónica con el número del DNI del consumidor. Luego tenemos por servicios de cuarta categoría de médicos y odontólogos. Se puede deducir el 30% siempre que también estén respaldados con recibos electrónicos. Este beneficio busca aliviar la carga tributaria de quienes deben atender su salud de forma particular. Luego, por último, tenemos por aportación de salud de trabajadores del hogar. Se puede deducir el 100% del monto aportado a salud por dicho trabajador, promoviendo así la formalización del empleo doméstico y el acceso a la seguridad social. Bueno, en esta diapositiva les voy a explicar cómo realizar la declaración del impuesto a la renta en personas naturales. Para ello debemos reunir la información necesaria, que este viene a ser el primer paso. Para ello debes tener el RUC, clave SOL, recibos por honorarios, constancia de retenciones, pago de boletas y gastos deducibles. Luego, en el paso 2, tenemos que ingresar al portal de la SUNAT, que es mediante la página web o también usando la app SUNAT Personas. El tercer paso vendría a ser revisar la declaración propuesta. Para ello, SUNAT genera una declaración sugerida con datos ya cargados y aceptarla tal como está, si está todo bien, todo correcto, o si no es así, modificarla.
En el cuarto paso tenemos que se debe verificar las deducciones automáticas, en la cual SUNAT incluye automáticamente ciertos gastos deducibles y se pueden agregar otros como alquiler de vivienda, servicios profesionales, abogados, intereses de crédito, etc. Y por último, como quinto paso tenemos que presentar la declaración. Si se tiene que pagar el impuesto, se puede hacer al instante con tarjeta de débito en cuenta o si no, fraccionarlo. Y si tiene saldo a favor, se puede solicitar la devolución. Siguiendo con la diapositiva, vamos a hablar sobre infracciones y sanciones tributarias de rentas de capital y trabajo. Para ello tenemos las infracciones en una columna y las sanciones en otras. Como primer ejemplo tenemos no presentar la declaración jurada del artículo número 176 del Código Tributario, que viene a tener una multa de una OIT o cierre si es empresa. Luego tenemos que presentar la declaración con datos falsos o incompletos. Esto vendría a tener una sanción de una multa del 50% del tributo omitido y también se aplican intereses por el monto no pagado desde la fecha de vencimiento hasta el pago efectivo. Luego tenemos no pagar el impuesto dentro del plazo, que vendría a tener intereses moratorios. Se aplica un interés por cada día de atraso de acuerdo a la tasa vigente fijada por SUNAT. Por cuarto, tenemos no emitir comprobantes de pago, la cual tiene una multa del 1% de los ingresos netos del mes en el que se ocurrió la infracción, con un límite mínimo del 0.6% y uno máximo de 1 UIT. Luego, por último, tenemos emitir documentos falsos o alterar la información, la cual tiene una multa del 50% del tributo omitido y si no se puede terminar el tributo, la multa vendría a ser de una UIT. Conclusiones. El impuesto a la renta de personas naturales en el Perú es una obligación tributaria fundamental que permite al Estado recaudar fondos para financiar servicios públicos esenciales. Su correcta aplicación garantiza una mayor equidad fiscal. Las rentas de personas naturales se dividen en categorías específicas, de primera a quinta, cada una con características particulares en cuanto a su origen y tratamiento tributario. La SUNAT ha implementado distintas herramientas digitales como el portal y la app SUNAT Personas que facilitan el cumplimiento tributario, especialmente para trabajadores independientes y dependientes. También existen beneficios tributarios como la deducción adicional de hasta 3 unidades impositivas tributarias que permiten a los contribuyentes reducir su carga fiscal cuando incurren en gastos de salud, educación, alquiler, entre otros. El desconocimiento e incumplimiento de las obligaciones tributarias pueden generar sanciones severas, incluyendo multas elevadas e intereses moratorios, lo que refuerza la importancia de la formalización y la educación tributaria. Recomendaciones. Fomentar la educación tributaria desde niveles escolares y universitarios para que los futuros contribuyentes comprendan sus deberes y derechos frente al sistema fiscal. Promover campañas de sensibilización sobre los beneficios de declarar correctamente el impuesto a la renta y sobre las deducciones posibles, especialmente dirigidas a trabajadores independientes. Mejorar la usabilidad de las plataformas virtuales de la SUNAT para que más personas puedan realizar su declaración de forma sencilla, rápida y sin errores. Impulsar la formalización del empleo en sectores informales mediante incentivos y facilidades tributarias con el fin de ampliar la base tributaria y reducir la evasión. Reforzar los controles y fiscalización a través de los medios electrónicos para garantizar el cumplimiento tributario y desincentivar prácticas fraudulentas como la emisión de comprobantes falsos. Agradecemos su atención y esperamos que esta información haya sido útil para comprender mejor el impuesto a la renta de personas naturales en el Perú. Muchas gracias.